en donde podemos encontrar mucha información, sobre todo de artes visuales y de ilustración. Ellos tienen un blog y cada año hacen este salón visual en donde eligen las mejores ilustraciones de ilustradores colombianos. También en Creana, bueno, al Classroom les compartí un enlace en donde Creana está ofreciendo un curso gratuito por 24 horas y pues cada día va cambiando. Entonces en el Classroom les compartí como el cronograma. Igual en la página o en las redes sociales de Creana encuentran más información. Y vamos a iniciar con este video. Gracias. Muchas gracias. Cuando yo empecé el camino para intentar dedicarme al cine, a ser directora y guionista, lo que yo pensaba que necesitaba lograr era tener una buena idea. Bueno, una gran idea. Bueno, una super idea. Bueno, una mega, hiper, extra, ultra, archi, buenísima idea de la hostia. Perfecto, ¿no? Había conseguido descifrar el secreto para conseguir ser directriza de cine. Ahora bien, ¿qué es una mega, hiper, extra, ultra, archi, buenísima idea de la hostia? Pues no sé, para mí es La fiera de mi niña, Atrapado en el tiempo, El apartamento, Pulp Fiction, El gran dictador, Annie Hall. Todas esas ideas increíbles que me habían hecho querer dedicarme al cine y además amarlo. Así que con eso en la cabeza me puse manos a la obra a escribir mi mega, hiper, extra, ultra, archi, buenísima idea de la hostia. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que pasó? Yo os voy a enseñar lo que pasó. ¡Eso pasó! ¡Un folio en blanco! ¡Un folio en blanco! Un frío, horripilante, terrorífico y acromático folio en blanco. Folio en blanco. ¡Ah! ¿Y por qué? ¿Por qué ese folio en blanco? Pues por una amiga mía que se llama inseguridad. La inseguridad es una hija de puta. ¿Vale? Porque me hacía pensar que ninguna de mis ideas merecía, de poner, entra una chica muy... ¡Ya! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¿Cómo va a entrar una chica? Todo me parecía malísimo. O sea, nada estaba a la altura de todas esas mega, hiper, extra, ultra, archi, buenísimas ideas de la hostia que me habían hecho a mí intentar dedicarme al cine. Todo me pareció horrible. Nada llegaba a la altura de lo que habían creado esos superartistas increíbles a los que yo admiraba. Y claro, eso me produjo una depresión creativa y una crisis existencial enorme y una adicción a la pizza gigante que todavía no he podido controlar, pero bueno, no pasa nada. Pero un día, viendo YouTube y comiendo pizza, vi una entrevista de Stephen King. Stephen King, para quien no lo conozca, hola, te acabas de despertar, te quedaste en coma en 1970. Pues Trump es el presidente de Estados Unidos, no te digo nada. Bueno, total. Que estaba comiendo pizza y viendo una entrevista de Stephen King y de repente, ¿cómo había sido el proceso creativo de su primera novela? Era un lozano y pobre veinteañero y de repente se le ocurrió la mega, hiper, extra, ultra, archi, buenísima idea de la hostia, que es Carrie. Al parecer, se le ocurrió la idea, escribió 3 páginas y las tiró a la basura, porque le parecieron una mierda, una caca de vaca. Lo tiró a la basura y dijo, ¿pero qué hago yo
¿qué hago intentando escribir? Si yo soy un pobre chaval que es profesor de universidad y no vale para nada. Y ahí se quedó esa mega, hiper, extra, ultra, archibuenísima idea de la hostia que es Carrie. Y ahí se habría quedado si no fuese suerte de él. Porque su mujer se lo encontró un día. Bueno, a lo mejor al día siguiente, porque si no, ¿qué pasa? Que no limpian en esa casa. Iba ella paseando. La. ¡Hostia! Oye, qué bien ha quedado. ¡Hostia! ¿Esto qué es? Lo abrió, lo leyó. Una chica tiene la regla, la cara. Se carga todo el mundo, coño. Y le dijo a su marido, Stevie, esto es una mega, hiper, extra, ultra, archi buenísima idea de la hostia. Y así, Stevie se puso a escribir su primera novela, Carrie, que luego la publicaron y fue un exitazo increíble que lanzó su carrera. Además es gracioso porque la idea que él había lanzado a la basura terminó lanzando su carrera. Y a mí, al ver la entrevista, me entró una duda existencial. ¿Cómo? Que un tío que yo admiro, que me parece un creador increíble, al que se le ocurren ideas mega, hiper, extra, ultra, archi buenísimas de la hostia, ¿tiene inseguridad? ¿Como yo? Y es que la inseguridad nos hace pensar que nuestras ideas no son buenas, que son una caca de vaca que se merece estar en la basura. La inseguridad nos hace pensar que nosotros no somos tan buenos como la gente a la que admiramos. Por ejemplo, mediados del siglo pasado, un chico adolescente vive en Liverpool. Su nombre es John Lennon. John Lennon quería ser músico y quería ser músico porque estaba chiflado por un artista que se llamaba Elvis. John Lennon quería ser como Elvis y su madre, que era una tía maja, le compró una guitarra y le ayudó a aprender a tocar guitarra. Entonces, en una de estas lecciones, el adolescente dándolo todo, intentando aprender a tocar la guitarra a lo Elvis, la loli, la lula, de repente se agobió y dijo, ya está, se acabó. No voy a seguir intentando. O sea, es que no, se me da fatal, es que soy malísimo. Nunca voy a ser como Elvis Presley. Entonces su madre se levantó, estaba en una silla invisible, se acercó a John Lennon y le dijo, a ver, hijo mío, es verdad, no vas a ser Elvis, pero vas a ser John Lennon. Y su hijo adolescente de Liverpool contestó, John Lennon. Madres. ¿Por qué contestó así John Lennon? Por inseguridad. Porque en la cabeza de un chaval de Liverpool en los años 50 no podía entrar que algún día decir John Lennon significaría lo mismo, más o menos, que decir Elvis Presley. Imposible, o sea, se le explota la cabeza. Porque cuando nosotros escuchamos la frase no vas a ser Elvis, pero yo, chico, vas a ser John Lennon, nosotros escuchamos John Lennon. Pero ese adolescente de Liverpool lo que escuchaba es, no vas a ser Elvis, vas a ser el pringao del Johnny. Claro, es que eso es lo que hace la inseguridad. Y yo me di cuenta que lo que tenía que hacer para conseguir ser artista y seguir adelante y rellenar ese folio en blanco no era tener una mega, hiper, extra, ultra, archi buenísima idea de la hostia. No, era creer en mis ideas. He preguntado antes a la gente del público si había alguien que estuviese Bueno, lo voy a dejar intentando hasta ahí. dedicar... Aquí ella hace una dinámica con el público, pero espero que nos haya inspirado un poquito. Bueno, para seguir con esto de los materiales y las técnicas, debemos tener en cuenta primero el soporte, el registrador o el marcador que nos va a brindar la técnica y la técnica que nosotros usemos.
En primer lugar, el soporte pues va a ser esa superficie y para eso debemos tener en cuenta ciertas características de la misma. En primer lugar, la materialidad del soporte, que puede ser papel, tela, madera, como por ejemplo la silografía. em, no sé qué más materiales se les ocurre. Bueno, el papel está formado por fibras que pueden ser vegetales o minerales, incluso sintéticas, y estas fibras, dependiendo de su composición y el proceso de fabricación, pues van a reaccionar de diferente manera a la técnica que nosotros utilicemos. El papel es importante que busquemos papeles que sean libres de ácido. Esto nos va a asegurar, mm, no sé si de pronto les ha pasado que tengan un libro muy antiguo o viejito, que ya las hojas se ven como amarillas. Esto pasa precisamente porque los papeles son ácidos y también porque no tienen un filtro UV. Sí, ay, yo tengo por acá, pero no me están viendo. Tengo. Este filtro UV, pues las marcas lo van a poner como en su empaque de papeles, pero en las técnicas también las vamos a utilizar. Por ejemplo, los lápices de colores, acá en esto, en que tiene un triangulito. Ese triangulito significa que tiene un filtro UV. ¿Qué va a hacer ese filtro UV? Pues protegernos de la luz de la obra. No sé si de pronto les ha pasado que, o de pronto encuentran un dibujo muy antiguo, muy viejito, y ya no se ve, está como borroso o ha perdido color. Es precisamente porque no tienen esos filtros. Pero pues para este taller y para un nivel como de práctica, podemos utilizar materiales de estas líneas medias. Ya para pues trabajos profesionales y pues requerimos materiales un poco más costosos o más profesionales, porque pues precisamente necesitamos asegurarnos de que la obra, la ilustración que nosotros vayamos a comercializar, pues tenga cierta duración. También debemos tener en cuenta el gramaje del papel, que básicamente se mide o va muy relacionado con la densidad del mismo. El gramaje, por ejemplo, cuando nos dicen que un papel tiene 80 gramos o es de 80 gramos, no quiere decir que una hoja de papel pues pese eso, sino que un metro cuadrado de ese papel va a pesar los 80 gramos. Em, dentro de... Hola, ¿me están escuchando bien? Hola, Hasblady. Buenas Hola. tardes. A mí se me cortó justo cuando dijiste como no quiere decir que vaya a pesar 80 gramos y ahí quedé. Vale, gracias. Es que me está saliendo el letrerito de su conexión es inestable, pero bueno. Sí, como les estaba diciendo, ¿en qué nos va a afectar ese gramaje? Por ejemplo, en la imagen podemos ver que en un papel de 80 gramos, que es por ejemplo el que utilizamos para una impresión normal, para imprimir en nuestra casa, el pigmento o digamos quizá como la tinta se va a esparcir más fácilmente. No sé si de pronto cuando en el colegio hacían carteleras y usaban marcadores, el marcador, la línea del marcador no quedaba muy definida, sino que quedaba como con pelitos.
es precisamente por la densidad del papel. Nosotros necesitamos para la ilustración papeles para artes, es como se conoce coloquialmente. Estos papeles van más o menos de los 180 gramos que tienen, por ejemplo, la opalina, creo, hasta, pueden ir hasta los 800 gramos, pero más o menos hasta los 350 es como una medida estándar. Ya los papeles de 800 gramos son los que encontramos para, o el que conocemos como papel acuarela. También necesitamos tener en cuenta la textura que va a tener nuestro papel. Para esto, esta va a depender del proceso de fabricación que haya tenido. Los papeles se pueden fabricar mediante un prensado en frío que nos va a dar una superficie rugosa. Este prensado en frío se divide o se clasifica en un grano fino, medio, grueso y verjurado. Estas superficies, pues entre más gruesa sea la textura, más oscuros van a ser los trazos. ¿Por qué? Porque precisamente el pigmento se va a retener en esos, por decir, los huequitos que tenga la textura del papel. Y el prensado en calor nos va a dar papeles suaves y satinados. Estos papeles son más recomendados para tintas o plumones o incluso pues marcadores porque nos van a permitir, como en la imagen que vemos abajo de 160 gramos, líneas mucho más definidas. Esto pues ya va a depender como del acabado final que nosotros le queramos dar a nuestra ilustración, porque si bien podemos hacer una ilustración con acuarela en un papel de acuarela, precisamente que es muy rugoso, pues esto nos va a dar cierta textura, ¿cierto? Como yo creo que ya muchos nosotras lo hemos visto, pero hay algunos ilustradores a quienes no les gusta y utilizan papeles con texturas lisas. Eso ya va a depender pues como de gustos de cada quien. Vamos a ver un video en donde hacen la comparación de diferentes técnicas en un papel marquilla, creo que lo llaman, que viene siendo como el papel bond, en una cartulina. El público se enamoró. Dibujo grande, pues este está súper bien y pues el precio es accesible y yo creo que este papel es uno de los más comunes que les enseñé. Ahora lo que vamos a hacer, chicos, vamos a hacer una... Igual funciona en los tres papeles. Este es el marquilla, este es la opalina y esta es la cartulina. Vamos a checar qué tal funciona. Bueno amigos, ya hice las pruebas aquí en los tres papeles. Recuerden que este es el marquilla, este es el opalina y este es el cartulina, ¿ok? Vamos a hablar un poco de cómo sentir los colores en cada papel. Bueno, aquí pues ya hemos trabajado mucho en este papel. Se siente bastante ágil el color. La verdad la cobertura pues queda bien y la resistencia del papel pues está bien porque no se levanta mucho, no se hace pues ese como abultamiento en el papel que suele pasar cuando pasas mucho el color. Siento
que está bastante bien. Luego pasamos con el opalina, un papel que al poner el color se siente mucho más ágil que con el anterior papel. Se siente muy suave la mano, ya que es un papel bastante liso, como que se maneja muy suave. Una de las cosas que noté es que como que reduce la intensidad del color, como que lo pone un poco transparente, por decirlo así. También se cubre bastante bien el papel, funciona bien, pero ese detallito que como que el color lo hace un poco transparente. Tal vez con más capas el color quede como tú lo quieres, pero es algo que noté en el papel opalina. La resistencia también está bastante bien, no se levantó el papel, está todavía liso. Y ya por último, el papel cartulina. Igual, siento que igual se maneja bastante bien el color, está como a una suavidad media, por decirlo así. Cuando estás pintando se siente un poco ágil. Los colores también funcionan bastante bien, aunque siento que la cobertura falla un poco, o sea, aquí también le pasé y falló un poquito, o sea, no es la gran cosa, pero sí falla. ¿Lo puedo seguir trabajando? Sí lo puedo seguir trabajando. La cuestión es que tanto me resista la cartulina. Eso ya lo tendrás que ver tú a detalle, ya en un trabajo donde le metas muchas más capas, la verdad. Ahorita con un solo color, pues me doy cuenta que el papel no se abultó, se siente pues liso todavía, no se siente esponjado, no se levantó como suele pasar en los papeles comunes, como las hojas blancas que compras en las papelerías. Así que funcionan bastante bien las tres marcas. Y bueno, amigos, ahora vamos a pasar con la combinación de marcas, ¿vale? Vamos a checar qué tal se combinan en cada papel, si funciona bien. Ahorita vamos a checar un poco igual la resistencia. Al estar mezclando varios tonos, se tiene que notar si el papel se levanta o no, ya que vamos a poner un poquito más de capas, un poco más de presión para que los colores queden homogéneos y queden parejitos. Para este caso yo voy a usar las marcas Faber-Castell, la marca de Norma y la marca Crayola. Anteriormente las pruebas las hice con Prismacolor. Vimos que esa marca funciona bastante bien en los tres tipos de papel. Ahora vamos a checar con estas que les acabo de comentar y vamos a hablar ahorita después de las pruebas. Así que continuamos. Bueno, amigos, ya acabamos esto de las combinaciones con las tres marcas que les dije. La primera línea en los tres papeles es Faber-Castell. La segunda línea es colores Norma y la tercera línea son colores Crayola. Usé esas tres marcas solamente por un plus y por ustedes, por si ocupan alguna de estas, pues ya sepan más o menos cómo funcionan en estos tres papeles. En el papel marquilla, pues ya lo dije, el papel ese ya lo hemos ocupado muchas veces, ya estoy familiarizado con él, la verdad funciona bastante bien. Luego de aquí pasamos con el opalina, que es el de medio. La verdad, siento que el manejo de la combinación es más fácil, es un poco más ágil. Al ser el papel bastante liso, como que sientes que el movimiento es más fluido y se combina, creo, mucho más rápido que con las otras dos marcas, así creo que es un punto a favor del papel opalina. Y ya por último tenemos el papel cartulina, que hasta ahorita va bastante bien con la combinación. Más o menos lo sentí como en el marquilla, me costó un poco más, la verdad, pero sí se lograron combinar las marcas, o sea, no es mucha diferencia. Ese rato estábamos platicando de la resistencia, qué tal pues nos iba a funcionar este tipo de papel que es muy delgado y va bastante bien. Yo creo que para dibujos sencillos, donde no tienes que hacer muchas mezclas, perfectamente. Ahora vamos con la prueba que yo siento es la más difícil. Vamos a probar otro tipo de material en los papeles que tenemos. Vamos a ver qué tal funciona. Esto sí lo vamos a ver en cámara rápida porque pues solamente es poner las cosas. Así que vamos a hacerlo y ahorita platicamos a ver qué tal nos fue. Y bueno, amigos, ya acabamos la prueba con distintos materiales. El primero es plumón, el segundo viene siendo
lapicero, bolígrafo, como ustedes los conozcan. El tercero va a ser lo que es gis pastel. Y por último, la acuarela. Vamos a hablar un poco del papel. Vamos a hablar del papel marquilla. El plumón está bastante bien, se fija muy bien, el color queda bastante intenso, que eso está bien. No se levanta, hay veces que cuando tú pones más de la cuenta, el papel como que se empieza a desprender poquito, entonces eso no está tan cool. Luego vamos a pasar aquí con el marquilla, también funcionó bastante bien, no se levantó, no empezó a soltar trocitos de papel, entonces bastante bien. Y luego pasamos con la cartulina, que también funcionó bastante bien, aunque sí me soltó algunos pedacitos de papel, no muchos, pero sí soltó. Esto significa en este papel que si tú quieres pasar otra vez el plumón, te va a levantar más papel, entonces se va a ir rompiendo el papel y puedes lastimar tu dibujo o lo puedes echar a perder, así que es algo de pensar. Luego de aquí pasamos con el bolígrafo en el papel marquilla, funcionó bastante bien, es un material que me gusta mucho porque considero que el bolígrafo se puede poner muy rápido por encima de lo que viene siendo el color del papel. Luego aquí pasamos con el opalina, igual pintó bastante bien, incluso siento que aquí queda un poquito más brilloso, eso está padre. Y luego aquí con la cartulina, bastante bien. Una de las cosas que noté en la cartulina es que como que se sumen, ¿ok? Como que nos deja una textura, lo que con el opalina no pasa. Entonces es algo también de checar. Luego pasamos con el pastel. En el marquilla funciona bastante bien, me gusta cómo se difumina y no queda tan marcado el gis, que eso está muy cool. A comparación del papel opalina, hay partes que se ven más oscuras, hay partes que se ven más claras, incluso se ve cómo están las líneas del grafito. Esto, la verdad, no me gustó mucho. Y luego pasamos con la cartulina, que es más o menos lo mismo que con el opalina. Me deja las marcas del gis pastel, ok, hay partes que se ven más oscuras, hay partes que se ven menos, y eso no es tan agradable. Aquí se difumina un poco mejor que en el opalina, pero el resultado es más o menos el mismo, con esas marcas feas que no tiene que ser. Y ya por último pasamos con la sección de acuarela. Ustedes van a decir, bueno, pero yo no le voy a poner acuarela a mis dibujos. No, pero pueden pasar muchas cosas, ¿no? Yo he echado a perder varios dibujos porque pues estoy tomando café o estoy tomando agua y de repente, ching, ya se me fue. Este papel, como se los dije anteriormente, en un dibujo yo le puse acuarelas y resistió. Y ahorita lo padre es que no me dejó, no me levantó el polvito del mismo papel, no se empezó a levantar. Eso está bastante cool. Incluso yo le puedo hacer así y no se desprende el papel. Eso significa que el papel es bueno, es resistente. Luego de aquí pasamos con el papel opalina. Hice lo mismo, aunque siento que este sí se empezó a levantar un poco. Y vamos a checar aquí, miren. Esto es lo que yo les digo. Este como polvito que se ve aquí, no sé si lo lleguen a ver, este es el papel que se va levantando. Así que conforme va pasando el tiempo y vas poniendo más capas, el papel se va dañando más y más y más y llega un momento donde se va a romper, ¿ok? Así que este papel, pues el agua no la aguantó. Y ya por último pasamos con la cartulina, que me pasó más o menos como en el opalín. Se levanta, aparte de que siento que deja los pelitos como aquí, el papel se esponja y eso no es bueno. Significa que el papel pues se va a quebrar en algún momento. Incluso chequen, igual aquí queda el polvito del papel que se levanta. Esas son algunas de las opciones que podemos usar en el papel. La verdad hay unas que funcionan mejor, hay otras que no tanto, como en este caso. Si yo elegiría un papel, pues me voy que la verdad me gustó más, funcionó un poquito mejor. Este papel me gustó también en otras partes, como la combinación, que es bastante fácil de hacer, pero en estas dos técnicas no funcionó tan bien. Y luego pasamos con la cartulina. De la misma forma, no están tan mal. Yo pensé que esta me iba a fallar mucho en todos los aspectos, me sorprendió bastante. Funciona muy bien, hay cosas que agarran mejor, hay cosas que no. Nada es perfecto, ya lo sabemos, pero el resultado... Como vemos, son muchos aspectos que debemos tener en cuenta para elegir nuestros materiales antes de realizar nuestra ilustración. Otro de ellos, pues es muy importante, es el color. Los papeles pueden ser opacos o translúcidos, como el papel mantequilla o el papel pergamino. Y los opacos, pues vamos a tener tonos en papeles para artes,
desde el blanco hasta un amarillento. Pero pues sabemos que también tenemos cartulinas de colores y otros papeles de colores que también podemos usar dependiendo ya las técnicas y las habilidades que use cada uno de nosotros. Los papeles que yo más recomiendo serían como la cartulina Durex, porque es un papel grueso, está, digamos que clasificado como una cartulina, y es muy resistente y nos puede funcionar con lápices, con plumas o con pues marcadores, con tintas, incluso con acuarelas. Y los acabados pueden llegar a ser muy detallados y puede ser una ilustración muy duradera. Y también pues aparte de la opalina, pero es como más fácil de conseguir la cartulina Durex. Acá les dejo otro video de un canal que les recomiendo, que es de Maxi Arte. Él tiene muchísimos videos sobre dibujo y también pues en el video que les dejo nos hace las recomendaciones de qué papeles usar como para cada técnica. Pero como les digo, eso depende del acabado que les queramos dar. Y en este blog que les dejo por acá también pueden encontrar más información. En cuanto a las técnicas, vamos a tener técnicas secas, húmedas y mixtas. Las técnicas secas siempre vamos a encontrar el pigmento en un estado sólido. Por lo general son materiales que son grasos porque se mezclan o mezclan el pigmento con un aglutinante y, bueno, a excepción de la tiza, que es un pigmento en polvo. Dentro de las técnicas, dentro de las técnicas secas encontramos el grafito, en el cual vamos a encontrar minas, bueno, las minas, en la casa de unas pruebas, en el cual vamos a encontrar minas blandas y minas duras. Esto va a depender de la cantidad de arcilla que contenga el grafito. Entre menos arcilla van a ser minas blandas o las que conocemos como lápices B, que nos van a facilitar realizar manchas o difuminados o sombreados. Lo voy a adelantar acá un poco a donde él hace las pruebas. Llegando al El número que nos indica, digamos, por ejemplo, el 2B nos indica, el 2 nos indica la intensidad del negro que nos va a dar ese lápiz. negro absoluto. ¿Para qué sirven los B? Se utilizan principalmente en dibujo artístico, excelentes para lograr sombras precisas y suaves. Para lograr zonas uniformes, por lo general es necesario usar algún tipo de difumino para uniformar la superficie llena de grafito. También se puede quitar el grafito en polvo para usarlo según el objetivo del dibujo. Aquí tienes algunos ejemplos de dibujos míos hechos principalmente con lápices H y luego el cambio al utilizar lápices B. La escala de valores tonales es una graduación que en H y B, con algunas transiciones de aquí. Mientras más grande es el número, más duro H y blando B es el lápiz, comenzando con el H en este caso y finalizando con el 6B. La lista no está completa porque hay muchos más lápices, pero quise poner los más generales y los más utilizados comúnmente. Tenemos el 6H, 5H, 4H, 3H, 2H y llegan al H, que es una transición. Luego tenemos el HB, que es otra que vamos a ver a continuación. Después el 2HB, el B, el 2B, el 3B, el 4B, 5B y 6B, que es el más blando, en este caso. El F es un grado de transición más inclinado hacia los H. El HB es otro grado de transición más inclinado hacia los B. Ahora que ya sabemos para qué sirven estos lápices, vamos a ver un pequeño ejemplo muy práctico y vamos a poner a prueba los tonos de ciertos lápices.
I took the long road, but I'd be better on my own. I was too young, and I didn't know you can see is red till you discover it is make amends. If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, but I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong instead. 'Cause I was too young, and I didn't understand that you were the one, and I can't wait to see you again. Como podemos ver ahí en el video, el AC2, bueno, la línea de arriba es sin presión al lápiz, mientras que la línea de abajo haciendo mucha más presión pues con el lápiz. Como les mencionaba, las técnicas secas se aplican directamente sobre el soporte y no van a necesitar de algún diluyente ni algún fijador, a excepción de la tiza, porque como es en polvo, se va digamos que a desaparecer muy fácilmente. En las técnicas secas, estas escalas tonales de las que nos hablaban en el video, se obtienen mediante una superposición de capas. Hola, ¿me confirman por favor si me escuchan? Ay, Dios. Entendí. Hola, Hola, ¿ya me escuchan? sí, yo te escucho bien. Yo quedé, ¿cómo está la sobreposición de capas? Y hasta ahí. Bueno, gracias. Sí, para conseguir esas escalas tonales, pues lo hacemos por superposición de capas, sea en grafito o también mediante los colores que incluso podemos conseguir gradados. Y pues también la presión que nosotros ejerzamos sobre el material. En estas técnicas secas encontramos el grafito, el carboncillo, que es menos rígido que el grafito, que también es muy usado como para hacer bocetos y difuminar, y nos permite hacer de manera más fácil luces y sombras en algún dibujo. También encontramos el lápiz sepia, que es pues de color sepia, y el lápiz sanguina, que es como el rojo que vemos en el caballo. En estos lápices sanguina, estos son por lo general de ese color rojizo o marrón, pero también hay otros que son como una barrita. Esas barras pues contienen óxido de hierro, un aglutinante y el pigmento. Esos pigmentos los podemos encontrar desde el violeta hasta un, como un amarillo quemadito, más o menos. También encontramos pues los lápices de colores y los pasteles, que son como los que vemos en la imagen, como estos azules,
y los crayones, que son diferentes, porque estos últimos, bueno, los dos están mezclados casi siempre con aceites o jabones, o incluso algunas marcas, o más que todo marcas artesanales, utilizan grasa animal. Y también podemos encontrar las tizas, que como les mencionaba, son un pigmento en polvo. Si bien está como condensado, pues a la final son un pigmento en polvo, por lo que en este, pues sí vamos a necesitar utilizar un fijador, que lo pueden encontrar como en spray, o también hay fijadores líquidos. En cuanto a las técnicas húmedas, estas son en las que los pigmentos se encuentran diluidos, ya sea en un medio acuoso o aceitoso, y los colores los aplicamos casi siempre con ayuda de pinceles o de otros instrumentos. Dentro de, pues para estas técnicas, los papeles más recomendados es un papel rugoso o poroso, para que de alguna manera absorba o no permita que el pigmento, que los pigmentos se corran tan fácilmente. Si bien estos pigmentos casi siempre los encontramos líquidos, a excepción de la acuarela, que vienen como en pastillitas y nosotros somos quienes los tenemos que diluir. Bueno, dentro de, dentro de estas técnicas encontramos las acuarelas, las témperas, la pintura acrílica, el óleo o la pintura al óleo, el temple al huevo y la encáustica. El temple al huevo es una técnica muy antigua que se usó en pergaminos y en murales, y la usaban porque permitía o daba más bien una gran pureza y durabilidad del color. Esto básicamente funciona porque el huevo contiene agua y grasa, y esto reacciona, o bueno, lo que hace realmente es que polimeriza y reacciona y se convierte en un tipo de película, como protectora, que es transparente y no es soluble en agua. Por eso hace que las obras que lo utilizaban pues tengan gran durabilidad. Y la técnica encáustica consiste en fundir cera y resina y agregar el pigmento, básicamente como en baño María, y queda como un óleo, parecido a un óleo, y se seca. Pues el problema es que se seca muy rápido, entonces debemos estar haciendo pigmento cada vez que vayamos a pintar, porque no permite pues como guardarlo. Y las técnicas mixtas pues van a ser en las que mezclemos alguna de las dos. Por lo general mezclamos grafito con el carboncillo, o acuarela con colores, o con lapiceros. Estas van a ser las técnicas mixtas. Bueno, nuestro segundo tema del día de hoy es un repaso de historia para entender un poco desde dónde viene la ilustración y hacia dónde va. La historia de la ilustración, podemos decir que inicia desde que, si bien siempre el humano ha dejado huellas, como esas marcas naturales, digamos, las huellas de los pies o de los animales que se han encontrado, o fósiles, en realidad se puede considerar como ilustración desde que se iniciaron a producir de manera voluntaria.
Entonces, bueno, vamos a ver este video y en Un presentación alemán les tal dejo como otro. Gutenberg crea una nueva Para continuar, veremos los antecedentes de la Ilustración. Podemos ver vestigios de la Ilustración desde los egipcios. En el libro de los muertos del siglo XV a.C. y el papiro de Ani, que probablemente ejercieron alguna influencia en la fabulosa Le biblioteca voy de a Alejandría. pausar un segundo para recordarles que en el video pues vamos a ver la historia y los antecedentes de la ilustración, pero también es importante que pongamos atención a lo que nos nombran sobre la tipografía y la historia de la tipografía, que es lo siguiente que vamos a ver. Donde la tardía cultura egipcia se reunió con la naciente cultura clásica. En los fragmentos de los rollos ilustrados que aún se conservan, la composición utiliza numerosas ilustraciones, pequeñas, sencillas y frágiles, dibujadas en el texto. La frecuencia con que estas aparecen crea una secuencia gráfica de movimiento, algo similar a los actuales dibujos animados. Se sabe que tanto los griegos como los romanos diseñaron e ilustraron manuscritos, pero muy poco sobrevivió, tal como el Vergilius Romanum. Más adelante, durante la Edad Media, aproximadamente, los lenguajes regionales, las costumbres y las divisiones geográficas de Europa fueron reformándose y evolucionando. La función de la ilustración en la Edad Media fue de vital importancia, puesto que los únicos que sabían leer pertenecían a las clases privilegiadas, junto con los escribanos. Sin embargo, las imágenes ilustradas ayudaron a convertir paganos a la cristianidad. Factor importante fue la pérdida de la fe cristiana, que se venía dando, y que por medio de los escritos sagrados se convirtió en el principal estímulo para la preservación de los libros. Los llamados libros iluminados, en el sentido más estricto, son manuscritos adornados con oro y plata, realizados manualmente. Así el empleo del decorado gráfico e ilustrativo se volvió sumamente importante, y estos manuscritos se realizaban con extraordinario cuidado y sensibilidad del diseño. La producción era costosa y tomaba mucho tiempo. Los colores se hacían con base de mezclas con distintos materiales y sustancias, tanto minerales, animales y vegetales. Otro aspecto importante fue el aporte de los celtas, con sus dibujos abstractos y complejos, donde integraban diseños ornamentales y geométricos, lineales, con esas texturas visuales, juxtaponiendo colores puros y vivos, con ejemplares como el libro de Doro, de finales del siglo VII, el Catach de San Columbus, de finales del siglo VI, el Códice de Amantius, una copia del Codex de Gravior del siglo VI, el Codex Useranius Primus, de mediados del siglo VII, entre otros. Con el transcurso de las décadas se fueron incluyendo los libros grandes iniciales, llamadas capitulares. Se muestra una necesidad de integrar las letras iniciales con el resto del texto. Mezclaron también estas letras con dibujos de figuras y animales, y así surgió una fusión entre las letras, las ilustraciones y las ilustraciones de página entera, y el diseño general de las páginas, conformando así grandes libros realmente elaborados. Más adelante, durante el carolingio, gracias a la iniciativa de Carlos Magno, se dio la renovación gráfica general, pues se fomentó la cultura y las artes, el alfabeto se reformó exitosamente, y como modelo se seleccionó la escritura común del periodo antiguo tardío, y se modeló en un tipo de escritura ordenado y uniforme, llamado carolingio minúsculo, alfabeto precursor del alfabeto contemporáneo de caja baja. El arte medieval fue el precursor de la ilustración de libros impresos. Las ilustraciones que se hacían acompañaban temas religiosos como la Biblia y los libros de horas. El conocimiento de las artes estaba segmentado por el clero y la sociedad feudal. Los dibujos que se realizaban se denominaron miniaturas por el uso del pigmento llamado minio, que daba colores planos y brillantes. Mientras tanto, en China fue donde se creó la impresión con placas de madera y siguió durante 3 décadas antes de que aparecieran los tipos móviles en Occidente. La producción de manuscritos iluminados continuó durante el siglo XV y hasta las primeras décadas del siglo XVI, pero este arte, que duró aproximadamente 1000 años, estaba condenado a la extinción por el advenimiento del libro tipográfico. En 1440, con la invención de la imprenta del alemán Gutenberg, se dio un salto abismal para la producción de libros, en los cuales se integraron de manera mucho más eficaz y factible las ilustraciones que acompañaban los textos. Con la invención de la imprenta, se redujo considerablemente la actividad de los iluminadores, puesto que muy pronto empezaron a utilizar iniciales y estampas grabadas por distintos procedimientos. Existen en esta época ilustraciones de grabados populares de escaso valor artístico, pero también existen libros impresos por Arthur Corbett o Waldo Manuscio, por ejemplo, que se hicieron famosos por su calidad, como la Biblia Pauperum. El desarrollo del primer libro tipográfico alternado con ilustraciones fue el del agricultor Böhmen, impreso por el alemán Albrecht Pfister, alrededor de 1460, usando la misma técnica de Gutenberg y las placas de madera. En el siglo XV, la tradición de la impresión de naipes estaba en su apogeo, cuando un artista, cuyo nombre no se conoce, desarrolló los primeros grabados con placas de metal, o también llamado intaglio. El empleo del grabado como medio de producción de ilustraciones se popularizó aún más en el siglo con trabajos ejecutados por Alberto Durero, a quien después se le conocería como el maestro del grabado. Y con los grabados, el poder difundir el conocimiento a la gente que no sabía leer apoyó mucho. Aunque la ilustración tomaría algunos fines políticos y de propaganda, hubo quienes buscaron darle un buen enfoque y dignificar el proceso, como lo hizo Rubens, aunque fue considerado como arte, o el caso en el siglo XVII de Comenio, Janamos Comenius. Comprendió y dio gran importancia al libro de texto ilustrado,
la imagen como medio para amenizar el aprendizaje del niño y estimular su imaginación. En 1796, Alois Schnettler, un alemán tal como Gutenberg, crea una nueva técnica en materia de impresión, la litografía. Utilizando el principio de que el agua y el aceite se repelen, el dibujo era realizado sobre una superficie de piedra plana con un crayón, pluma o lápiz de aceite y se aplicaba la tinta. En este proceso, adicionalmente, se le pudo añadir el color. En la época muchos artistas han reanimado el arte de la ilustración, siguiendo los movimientos y tendencias artísticas del momento. A continuación, algunos de los pintores y maestros de la ilustración del siglo XVIII. Por ejemplo, François Bouchard, un pintor francés del Rococó, que empezó como ilustrador de libros y fue un magnífico pintor, logrando plasmar su época. Otro es Jean-Honoré Fragonard, un pintor y grabador francés del estilo Rococó, cuyo estilo fue distinguido por la exuberancia y el hedonismo. También está Thomas Bewick, ilustrador inglés de grandes obras como British Birds, La fábula de Sopo y A General History of Quadrupeds. También está James Kilray, famoso por sus aguafuertes basados en las sátiras políticas y sociales. También en Japón, Katsushika Hokusai, pintor e ilustrador japonés que realizó magníficas ilustraciones, y el que puede ser considerado como el padre del manga. También tenemos a Honor de Maier, fue un caricaturista, pintor, ilustrador, grabador, dibujante y escultor francés de la época realista. También está William Morris, arquitecto inglés, maestro textil y fundador del movimiento denominado Arts and Crafts. Y cómo olvidar a Gustave Doré, artista francés, pintor, escultor, ilustrador, y fue el que realizó las ilustraciones de grandes obras como fue Inferno, La Divina Comedia de Dante, Rime of Ancient Mariner, Perrault's Fairy Tales, entre muchas otras. La época victoriana en Inglaterra y el siglo XIX en general es el verdadero clímax de la ilustración en los libros. Debido a la industrialización e introducción de nuevas técnicas en la producción, los libros pasarán de ser un artículo de lujo a poder ser consumidos por el público con menores recursos económicos y nivel cultural. Vemos así cómo se introduce el color en las ilustraciones, en un comienzo a mano, lo que facilita la aparición del llamado picture book, que se compone, en su práctica totalidad, de imágenes. La aparición de los folletines o seriales también facilita la aparición de unos nuevos artistas, los caricaturistas, que como George Cruikshank también son ilustradores de libros. Otros ilustradores famosos de la época son William Blake, poeta, pintor y grabador inglés; John Doyle, ilustrador irlandés; Edward Lear, escritor, ilustrador y artista inglés, gran ilustrador de la naturaleza y conocido por sus ilustraciones para niños; John Tenniel, dibujante británico, que dibujó más de 2000 viñetas y especialmente caricaturas para la revista Punch en la segunda mitad del siglo XIX, aunque es más reconocido por sus ilustraciones para las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y A través del espejo y Lo que Alicia encontró allí, ambas obras de Lewis Carroll. También Charles Henry Ross, caricaturista y escritor inglés, creador de Alice Loper, una de las primeras caricaturas del Reino Unido, que salía en Judy, la competencia de la revista Punch. Enrico Massanti, ilustrador italiano que ilustró la primera edición de Pinocchio. Mabel Lucille Atwell, ilustradora británica cuyos trabajos se usaron para muchas tarjetas postales. En 1851, con la invención de la cromolitografía, las imágenes se llenaron de color y propiciaron la llegada del cartel publicitario, utilizando las grandes obras creadas previamente, coincidiendo a finales del siglo con un auge de las artes decorativas y el nacimiento del Art Nouveau. Durante el siglo XIX, nombres destacados en el mundo de la ilustración son Jules Cheret, pintor y litógrafo francés que se convierte en un maestro del arte del cartel; Alphonse Mucha, pintor y artista decorativo, ampliamente reconocido por ser uno de los máximos exponentes del Art Nouveau; Henri Duluth-Lautrec, pintor y cartelista francés, famoso por la representación de la vida nocturna parisina de finales del siglo XIX. Se le enmarca en la generación del postimpresionismo; Arthur Rackham, ilustrador de libros inglés, uno de los mayores ilustradores en la época de oro de la ilustración de libros británica; Aubrey Beardsley, artista, pintor e ilustrador británico, uno de los más notables críticos de la sociedad victoriana, satírico e implacable, su obra despertó admiración y escándalo. De 1861 a 1865, la Guerra Civil estadounidense fue la primera en ser fotografiada, pero el papel del ilustrador en esta fue la de capturar los momentos y plasmar las ideas que se querían expresar. En los años posteriores, surge el boom de las historietas gráficas, en un principio dentro de los periódicos y revistas, dirigido hacia los adultos, y haciendo uso de la exageración de rasgos, un tipo de ilustración ya no tan precisa como era la de sus antecesores. Y surgen personajes como Crazy Cat en 1913 del estadounidense George Herriman, y como es el caso de Richard O'Connell, Rudolph Dirks, Winsor McCay y Bob Fisher, los cuales crearon grandes historietas. Explota la Primera Guerra Mundial en 1914. La ilustración fue usada como una herramienta para reclutar gente y mantener a la sociedad en sus actividades. Al acabar la guerra, en 1918, surge en 1920 el movimiento Art Deco, con un gran entusiasmo por la modernidad. Uno de sus más grandes exponentes fue Adolphe Jean-Marie Mouron, mejor conocido como Cassandre, un cartelista y diseñador gráfico francés de origen ucraniano, utilizando figuras geométricas y buscando mantener la estética junto con el italiano Severo Posati. Estos definieron parte de la estética de la época. También hubo una gran evolución del cartel por su uso para la difusión y venta de los productos. A finales del siglo XIX, la fotografía se había incorporado como recurso para la reproducción de imágenes y a lo largo del siglo XX se desarrollaron aún más las técnicas de impresión, lo que acabó por dar una libertad total al ilustrador,
ya que se hallaba limitado por las posibilidades de unos cuantos procedimientos gráficos, ya que, fuera cual fuera la naturaleza del diseño, era fácilmente reproducible de forma fácil, y en gran cantidad es considerada la época de oro de la ilustración. Algunos de los ilustradores de esta época son Howard Peel, ilustrador estadounidense, uno de los más populares; Edmund Dulac, ilustrador francés y británico; K. Raymond Neeson, ilustrador danés, que hizo varias colaboraciones con Walt Disney. Continuando con la historia, el cine y la animación se apoderaron de la industria, pero como la calidad de la fotografía aún no era muy buena para la realización de los pósters, se utilizó la ilustración, y podemos apreciar joyas de los pósters como lo es el póster de Metrópolis. En 1919 aparece la animación de Félix el Gato, creado por Pat Sullivan y Otto Mesmer. Todas las animaciones en un principio debían ser diseñadas como ilustraciones. En 1928 aparece el libro Millions of Cats, ilustrado por Wanda Gag, innovando en los libros para niños con sus magníficas ilustraciones y acomodos, aunque el boom de este tipo de libros se da posteriormente. En 1938 aparece Superman, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster, creando un personaje popular. En este año aparece también la película de Walt Disney, Blancanieves, con grandes avances en color, tratamiento de fondos y planteamiento de personajes. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y surgen las campañas de Adolf Hitler, estas orquestadas por Joseph Goebbels, las cuales buscaban dar una mala imagen a la comunidad judía y exaltar el nacionalismo alemán. Y la propaganda de los aliados fue crear a nobles líderes. Tanto en la Segunda Guerra Mundial como en la Guerra Civil Española se diseñaron infinidad de carteles. Por otro lado, el desarrollo y la producción industrial aumentaron la demanda publicitaria, y la gran variedad de productos exigió una diferenciación de cara al público, mediante la imagen y la topografía específica para cada marca. Tanto durante como después de la guerra, hubo varios ilustradores que pudieron mostrar la realidad de estos tiempos, a través de sus trabajos, tales como Norman Rockwell, ilustrador estadounidense que logró reflejar en su obra la cultura estadounidense, en realidad el sueño americano. También está Boris Artsibashev, ilustrador estadounidense y ucraniano, un aproximamiento más surrealista de la ilustración y enfocado mucho más a las máquinas. También está el ilustrador belga Ever Meulen, el cual hizo también un avance al modernismo. En 1963 se publicó el libro Where the Wild Things Are, escrito e ilustrado por Maurice Setnack, y un punto de referencia para los libros ilustrados para niños. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, en la Sociedad Comunista de Polonia se comienzan a crear imágenes más conceptuales. Surge la Escuela Polaca del Cartel. Los diseñadores gráficos se unen con los productores de películas, escritores y artistas de las bellas artes, lo cual se puede apreciar en las obras de Tadeusz Strijkowski y Henryk Tomaszewski, expresando los sentimientos de la nación polaca. Esto conlleva a que en 1964 se hace en Varsovia la primera Bienal del Cartel Internacional, y en Wilno, cerca de Varsovia, se establece el Museum Plakatu, primer museo dedicado al cartel. En contraste con el apogeo del cartel en Polonia, donde el movimiento fue apoyado por agencias gubernamentales, en Estados Unidos surge el movimiento del cartel, apoyando al movimiento hippie que surgió en San Francisco en 1967, creando una serie de imágenes psicodélicas. En estos años se encuentran ilustradores como Lanny Somis, David Lance Collins. En esta época, las obras descriptivas realistas y tradicionales prevalecían en el diseño gráfico estadounidense. La edad de oro de la ilustración estaba llegando a su fin. Las mejores en la fotografía y del papel de impresión fueron la causa de su declive. La desviación de la concepción de la ilustración tuvo un enfoque más conceptual, un movimiento que inició un grupo de artistas de Nueva York, compuesto por Seymour Schwartz, Newton Glaser, Raymond Ruffin y Edward Sonnel. Ellos crearon la revista Pushpin Graphic, en la que participaran artistas como James McMullen y Paul Davis. Estéticamente, el agitado comienzo y evolución del siglo XX dio alas a los creadores. El mundo visual se enriqueció con las propuestas del cubismo, surrealismo, expresionismo, abstracción geométrica, pop art, etc. En los años 60, la psicodelia aportó un mundo de imágenes que estamos viviendo aún hoy en día. Uno de los trabajos interesantes es el de Richard Hess. También está el trabajo de John Berg, junto con los discos que hizo para Columbia en sus diversas portadas. En 1984 sale la primera computadora de Apple, lo que empieza a revolucionar el mundo digital. Esto conlleva también a modificar los procesos de impresión y en un futuro también modificar el dibujo tradicional a través de las pen tablets. Algunos de los ilustradores tradicionales no pueden ya recordar el tiempo cuando no había computadoras. Hoy en día hay que ilustrar para Internet y los nuevos contenidos que vayan apareciendo. Hoy en día no hay únicamente empresas, sino cada persona de forma individual puede expresarse y mostrar su propio mundo fantástico y creativo. ¿Cuál es el futuro de la ilustración? No se sabe, pero se espera algo magnífico de esto. Bueno, el video era un poquito larguito, pero nos da mucha información. No te preocupes, Mónica. Nos daba mucha información sobre la historia y de... Es que no me va a cerrar este panel y no estoy viendo la presentación. Bueno, sobre la historia, como vimos, de la tipografía, el color y la imagen, y pues el arte, claramente. Entonces, por eso era importante ver. Bueno, vamos a continuar con nuestro último tema de hoy, que es la tipografía. La tipografía es pues un elemento muy importante de la imagen
Y para nosotros nos vamos a centrar en lo que es el lettering o la rotulación. La tipografía siempre va a buscar conseguir la máxima comprensibilidad del texto y optimizar la disposición gráfica de la imagen que nosotros realicemos. Denme un segundo, que es que no puedo hacer esto. Voy a dejar de compartir un segundo. Listo. La tipografía la podemos clasificar o bueno, debemos diferenciar tres conceptos o disciplinas diferentes. El primero de ellos es la tipografía, que consiste en diseñar letras. La tipografía es más, como lo vimos en el video, un elemento dentro del diseño gráfico. La prioridad de la tipografía siempre va a ser buscar la legibilidad. Entonces, a lo que nosotros realmente podemos llamar tipografía es cada una de estas letricas es una tipo. Estas eléctricas son hechas en metal que se alineaban o se iban formando las palabras y los renglones y así el texto para pues entintarlo e imprimirlo. Eso es realmente a lo que se le puede llamar tipografía. Por otro lado, bueno, la tipografía ya lo vamos a ver más adelante, no es, digamos, esta que puede ser Times New Roman, eso realmente es una fuente tipográfica. La tipografía es más como la disciplina. En cuanto a la caligrafía, podemos decir que es más el escribir las letras. Es como el arte que casi siempre se hace con pluma y tinta, con variaciones de presión que nos permiten hacer esos trazos. Es la que más necesita como habilidades y práctica para llegar a desarrollarla. Igual ahorita vamos a ver varios ejemplos para que las sepamos, para aprender a distinguirlas más fácilmente. Y el lettering o rotulación es lo que conocemos o podemos entender más fácil como dibujar las letras. El lettering va a ser si bien proviene de la caligrafía, va a ser un poco más flexible en cuanto al procedimiento de creación y a los materiales del mismo. En cuanto al lettering, que es en lo que nos vamos a centrar nosotros, vamos a tener que definir un estilo, que el estilo puede ser o podemos hacer la comparación con la manera en que cada uno escribe. Por ejemplo, hay personas que escriben todo en mayúscula. Eso en tipografía sería una tipografía versalitas. O también personas que, por ejemplo, no ponen el punto en la I o ponen un corazón. Ese estilo que va de acuerdo o va desarrollando cada persona es el que vamos a definir en cuanto al lettering. También un tamaño que debemos calcular y diagramar previamente, que vamos a aprender cómo hacerlo mediante retículas, y el trazo, que vamos a ver acá diferentes trazos que pueden tener. Están viendo el tablero de Pinterest, ¿sí? Sí. Gracias. Por ejemplo, este cartel de Nirvana tiene una fuente tipográfica en su logo. Hay muchos, por ejemplo, acá está otro, el de Vogue, son tipografías o fuentes tipográficas
que nosotros podemos distinguir fácilmente porque ellos ya las han distribuido o las han implantado como propias de su marca. Estos son ejemplos de caligrafía. Claramente pues requieren mayor habilidad y práctica para uno realizar. Mientras que este es un ejemplo de lettering. Que ya podemos usar marcadores de diferentes tipos, incluso colores, o incluso también lo podemos aplicar en cuadros decorativos con pinturas acrílicas. Entonces es mucho más flexible. Mientras que en el lettering podemos hacer la letra, valga la redundancia, como con diferentes trazos, o sea, hacer, digamos, una línea, paramos, levantamos el marcador y hacemos otro trazo. En la caligrafía esto no, pues no es lo ideal. Nos queda claro entonces la diferencia entre estos conceptos. Hola. No me están escuchando. Sí, no, muy claro, a mí me quedó claro. No, gracias. Bueno, este es otro ejemplo de lettering. No siempre tiene que ser el estilo de letra así. Como vemos en este, va formando la letra de a poco. Y se puede partir como de un boceto, borrar. Es como más flexible. Y a lo que queremos llegar nosotros. Lo estoy viendo, no sé. Sí, no sé. Estoy presentando el tablero de Pinterest. ¿No lo estás viendo? No. Es que estoy desde el celular y un momentico fui al chat y ahí mismo volví y ya no estaba la pantalla. Me dice Mónica que ella sí lo ve. No sé si de pronto entonces desliza la pantalla. A ver si de pronto estás viendo como mi cámara. Que no la tengo encendida. Voy a salir y volver a entrar. Dale, listo. Entonces les mencionaba, por ejemplo, este video nos muestra la construcción de un lettering. Si ven, el primer hace un trazo y luego lo va rellenando. Y ahora vamos a ver que lo va decorando, lo va perfeccionando poco a poco y llenando de ornamentos para que se vea mucho mejor. Ya lo veo, gracias. Listo. No me carga el video. A lo que queremos llegar nosotros es a una construcción como esta, en la cual tengamos
un elemento de lettering o de tipografía y lo podamos hacer una composición con nuestra mascota que estábamos construyendo o con elementos ornamentales como estas hojitas. Yo por acá tenía un ejemplo donde tenemos un personaje principal, también tenemos una intervención de tipografía y complementamos la composición de la imagen con una ilustración de fondo. Entonces, bueno, ya teniendo esto claro, igual acá les queda el tablero y acá hay otro videito sobre una presentación sobre las diferencias y más ejemplos ya solo de lettering. Bueno, la tipografía, como les mencionaba, va a tener unos atributos que son el estilo, el trazo y el tamaño que cada uno le quiera dar. Y unas funciones de expresividad, de legibilidad, que es muy importante para también tener una comunicación asertiva. Porque nada puede llegar a tener algo muy lindo, que se vea muy lindo, muy estéticamente desarrollado, pero que funcionalmente pues las personas no lo puedan leer. Para eso vamos a ver entonces la anatomía de la tipografía. Si bien cada letra tiene unas partes, lo que a nosotros nos interesa son estas líneas. Estas líneas guía, vamos a tener siempre una línea base, que es la línea del piso, por decirlo así, de donde salen todas las letras, y esta de acá, que es la altura de la X. Esta altura de la X es de la letra X, pero también de letras como la E, la A, la R, letras que no se vayan a ir hacia arriba, como la F, o hacia abajo, como la P o la G. La tipografía siempre va a tener, en el video también nos mencionaban, la tipografía de caja alta y de caja baja. La tipografía de caja baja es la minúscula. Todas las letras minúsculas son de caja baja, mientras que las mayúsculas como esta A y la T son de caja alta. Entonces, bueno, finalmente la altura, podemos decir que la altura de toda la tipografía es desde la línea de la altura, perdón, valga la pena la redundancia, la línea de la altura, o sea, hasta donde suben todas las letras, hasta la línea descendiente. Esa va a ser toda la altura de nuestras tipografías. También tenemos otros elementos que son el tracking y el kerning. El tracking va a ser el espacio que hay entre cada caja. Por ejemplo, esta A la podemos encerrar en una cajita más o menos así. Y esta igual, en una caja cuadrada o rectangular. Eso, más que todo rectangulares. Pero va a ser el espacio entre cada caja. Mientras que el kerning sí va a ser entre cada letra. O sea, el finalizar de cada letra. Ya lo vamos a ver más claro en este video. Y se los voy a mostrar. Typography, Está en there inglés, are a pero couple se of things we can do as entiende designers to fácilmente. make our words look better. Learn the basics with this quick lesson from Envato Text Plus. Let's start with kerning. Kerning is both a typography term and a process. It not only refers to the spacing between two letters, but also the process of adjusting these spaces yourself. You can do this manually with most design. Sí, ay, por acá. Si vemos acá cuando ella disminuye el kerning,
Si lo viéramos por las cajas, pues la caja de la A iría como hasta acá, ¿cierto? Se montaría en las cajas, que With eso no most puede design pasar en el software by tracking, accessing the pero en el character kernel sí no lo options. permite. In Photoshop, simply go to Window, Character, and adjust this number to increase or decrease the spacing. But kerning isn't necessary for all text, just the really important ones. Official logos, headline titles, and any major typographic composition, for example, might fall under this category. Now for tracking. Also known as letter spacing, it's similar to kerning except for one major difference. Tracking refers to the overall spacing of letters, not just two, allowing you to adjust the spaces in any text uniformly. Last but not least, to add more space between the lines of a paragraph. Y finalmente el leading, que es lo que nosotros conocemos como interlineado, que es la altura o el espacio que hay entre cada línea base. You'll need to adjust the leading. Increase the number for a quick double spacing effect or for more readability. And that was it for kerning, tracking, and leading. Stay tuned for more great lessons from all of us at Envato Touch Plus. Bueno. No sé si acá tengo... no. A veces... ay. El tracking no siempre... No siempre va a ser igual en todas las letras. A ver, déjeme buscar acá. Miren, si vemos el tracking siempre va a ser igual entre caja y caja, mientras que el kerning puede ser diferente. Por ejemplo, bueno, casi siempre eh, hola, perdón, me fui. Me fue el internet, perdón. ¿Hasta dónde alcanzaron a ver?
Les estaba explicando que no siempre el kerning va a ser el mismo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Ahora, gracias. Como podemos ver en esta imagen, el espacio entre la N y la I es mucho más grande que el espacio entre la K y la E. Esto casi siempre viene predefinido, pero lo podemos ir cambiando nosotros. Bueno, voy a continuar rápido porque si no se da el tiempo. Ya en cuanto a la tipografía digital, hay más de 25.000. Les voy a enseñar en dónde podemos descargar fuentes. Los más confiables pueden ser en Dafont, que tiene más de 25.000 fuentes. Y acá podemos buscar pues por clasificación. Las tipografías script van a ser como las hechas a mano, por decirlo así. Entonces acá simplemente le damos descargar y ya va a quedar como en nuestro computador. Pero pues también las podemos tener de referencia. Si digamos yo ingreso a esta y pongo ilustración. Bueno, es importante que al hacer esta prueba, acá en la vista previa incluyamos mayúsculas, minúsculas y letras con tildes, porque a veces estas tipografías no vienen completas. Y acá nos muestra todos los caracteres que incluye. Y también en Google Fonts podemos encontrar muy buenas tipografías. Bueno, una tipografía o una fuente, digamos, la fuente puede ser lato, pero ese lato para hacer una fuente, yo identificarla como una fuente, debe tener un estilo, que son los que tenemos acá abajo. Entonces, yo puedo decir, es una lato light o es una lato light italic. Y todos estos estilos que tenemos acá nos van a formar una familia tipográfica, que es, pues si quieren pueden descargar una sola, pero lo ideal es que descarguemos toda la fuente, toda la familia, perdón. Y bueno, vamos entonces acá a hacer nuestro ejercicio. Acá les voy a dejar este artículo muy interesante. Comic Sans es una tipografía que muy pocas personas y diseñadores aprecian y quieren. Es una tipografía, una fuente muy criticada porque básicamente porque se ha usado con los fines que no deberían. Por ejemplo, la usaban mucho en hojas de vida, que se supone pues es un documento importante, serio, pero al llegar a ser tan famosa, muchas personas la adoptaron. Entonces, lo que vamos a hacer para nuestro ejercicio de tipografía es primero que todo hacer una retícula. Esta retícula puede ser sencilla o tan compleja como nosotros queramos. En este caso, esta va a ser nuestra línea base y esta va a ser la altura de la X. Entonces,
Mm, este panel no me deja. Entonces, pues la idea es que esto lo hagamos análogo con una reglita, hacer las retículas, pero hola, perdón que me estoy perdiendo mucho. Bueno, les estaba comentando sobre la retícula. Sí, puede ser como tan simple o tan compleja como nosotros queramos. Ya teniendo la retícula, a partir de ella, pues podemos empezar a hacer nuestras letras. Si nosotros realizamos una retícula como esta, quiere decir que dejamos como a libre albedrío la altura que vayan a tener las demás fuentes, las demás letras, perdón. La altura hacia arriba o hacia abajo. Voy a hacer acá otra. Bueno, para esta vamos a tener 4 líneas, que es lo ideal. Esta va a ser la línea base, la altura de la X, la altura máxima y la altura, la línea de descendiente. Bueno, a esta retícula también le podemos dar cierta inclinación. Lo ideal es que hagamos esto, pues no es lo ideal, pero si quieren lo pueden hacer como a mano, haciendo la retícula a mano y sobre ella trazar. Pero es que yo no he logrado que mi otro celular me deje conectar a Zoom para conectar la otra cámara, entonces por eso lo estoy haciendo. Perdón, yo pregunto, yo veo que estás haciendo algo, pero no sé ¿No está si bien? debe ser visible para nosotros. Sí, ay, están viendo que el sitio web. Yo estaba viendo la página web, sí. Déjame compartir de nuevo. Ya, ahora sí, yo aquí rayando como loca. Bueno, Gracias. ahora sí lo están viendo, ¿sí? Sí, sí, Ahora gracias. sí. Perdón. Entonces les estaba explicando que esta puede ser como una estructura muy simple en donde tengamos una línea base y una línea de la altura de la X. Y la altura pues ya de las letras que suban o que bajen puede ser diferente en cada una o pues lo podemos dejar como a gusto propio. Una retícula más completa o la ideal que debemos tener es esta con 4 líneas, una línea base, la línea de la altura de la X, la altura máxima o de las letras ascendentes y la línea de las letras descendientes.
Y también, les estaba contando que también le podemos dar una inclinación mediante estas líneas. Entonces ya estaba empezando a trazar. Estas, digamos, no quiere decir que esta línea, toda esta sea la caja de mi letra, solamente es como para guiarme en cuanto a la inclinación. Voy a hacer acá una G. Y pues la idea es que este ejercicio lo hagamos análogamente. Si no tienen una tableta o un programa que se les facilite, no importa si lo hacen en papel. Y también podemos tener retículas compuestas, como por ejemplo esta. Entonces el ejercicio que vamos a realizar es, bueno, ya cada uno más o menos tiene su personaje. No sé si les correspondió una jirafa, profesora, creo. Entonces vamos a ir escribiendo, pues ir haciendo la retícula y pensando en cómo podríamos incluirla en nuestra composición final. Esta retícula, por ejemplo, iría algo como, no sé qué escribir. Y lo interesante sería como acá en la parte de abajo que podamos hacer contrastes en cuanto a al tamaño de las letras. Entonces el ejercicio de ahorita es crear nuestra retícula. También puede ser como algo así, que sea como la guía que tengamos para nuestra frase que vayamos a escribir. No sé si quieran escribir como algo muy literal, como la jirafa. Yo precisamente había pensado como era en un banco, y incluso le había hecho las letras atrás, como el nombre del banco, pues. Y lo habías hecho así como un plano. ¿Cómo? Pues había hecho como inclinado, como, como si fuera 3D, pero pues no me quedaron. Pues sí, había hecho 2 líneas como base, pero no sé. Pues lo que puedes hacer es mejorar esa estructura, esa retícula, para que la tipografía te vaya a quedar más homogénea. Ajá. Igual, bueno, esto solo. ¿Quién me escribió? Sí, Joana, estoy presentando una retícula. O eso fue hace rato. Sí, lo escribí hace rato. Perdón, no estoy pendiente del chat. Es que como estoy presentando me aparece todo así encima, entonces no veo nada. Pero bueno, entonces vamos a... Están viendo Pinterest.
la retícula, que dice taller de ilustración. No. Entonces dejo de compartir. Y vamos a ver acá los ejemplos para identificar las retículas. Ahora sí está viendo Pinterest. Sí. Bueno, por ejemplo, en esta ya podemos identificar una retícula en diagonal. Esta acá un poco más pequeña. Bueno, en realidad todas están como en diagonal. Y viene a hacer el contraste, ay, ¿cómo se llama eso? Los cassettes. ¿Sí? ¿Sí eran cassettes? Este de acá. Ayúdenme. Por ejemplo, en esta de Lana del Rey, utilizan la que yo estaba haciendo al final. Acá arriba para el texto. Entonces, la idea es que, bueno, si no la tienen clara desde ahorita, pues pueden buscar referentes. Y vayan pensando en cómo añadirla a nuestra ilustración. Es decir, como un encabezado o también en la parte inferior como un pie de página, ya sea que tenga una inclinación o un efecto 3D como nos lo mencionaba Joana. Estas cintas que vemos acá, que muchas veces las utilizan, también nos pueden servir pues como retícula o como guía. Igual, yo tengo como una plantilla como de estas de lettering. Se las voy a subir al Classroom por si la quieren descargar e imprimir y pues que les ayuda a practicar un poco. Por lo general en los pósters o los que vemos en las carteleras de películas hacen una muy buena indagación, exploración en cuanto al tema tipográfico. Es un buen referente que podemos tener. Entonces, no, nada, pues muchas gracias por haber asistido hoy. Discúlpenme esa intermitencia, era precisamente lo que queríamos evitar el miércoles. Pero bueno, la virtualidad nos facilita algunas cosas, pero nos dificulta otras cuando más la necesitamos. Pero pues bueno, igual la sesión queda grabada, la pueden revisar y también ya en un ratico les subo la presentación para que puedan revisar los videos por si de pronto a alguno se les cortó o algo. Y nos vemos el lunes para nuestra siguiente sesión. Vamos a ver color y ya vamos a empezar a avanzar con nuestra composición para en la última sesión del miércoles ver un poco sobre creatividad, técnicas de creatividad, cómo ser más
creativos también, cómo vender, cómo hacer que nuestras ilustraciones lleguen a más personas. Entonces, pues van a ser temas interesantes que igual los esperamos a todos. Gracias a Giovanna y a Mónica por asistir hoy. Igual si me quieren mostrar adelantos, si tuvieron tiempito de adelantar lo que habíamos visto en la clase pasada, me lo pueden mostrar. Y si no, o también me lo pueden enviar a WhatsApp. Y si no, bueno, lo pueden subir también a Classroom. Y si no, pues bueno, esto fue... No, tan linda, no, espérate. Yo te muestro. Ya decidí la postura del bichito. Puedes aprender la luz, dame un segundo. Yo también te puedo mostrar. Mira, a ver si, yo no sé si se ve algo o no está activado el video. Yo no estoy viendo. Listo, ¿no? Entonces te lo mando al WhatsApp o lo Sí, subo. sí, porque me aparecía la cámara encendida, pero no veía nada. Ve tan raro. Bueno, a veces me pasa. Ya. Ya te vemos, Joana. Ya te vimos. Ya te estamos viendo. Pero no te oímos. Yo no me veo. ¿Se ve? Esto está muy chévere, sí. Sí. Eso Y igual, es que yo veo muy borroso, pero igual si quieres me envías una imagen, una fotico a WhatsApp, pero me parece muy interesante. Y yo creo que podríamos hacer una mayor exploración ya con las retículas que vimos hoy de, de otra frase. No sé si de pronto le quisieras poner un nombre a la jirafa o un puesto o alguna frase, pero está muy chévere. Bueno. Yo les voy a copiar acá de nuevo. Yo quiero ver bien, no veo bien. Más cerquita, qué pena. ¿Cómo hago para ampliar la...? Yo no Por veo aquí. nada, yo solo veo una pantalla negra. Van, Ya dejo de van. compartir Ah, ahora. ahora sí, gracias. Ahora Ah, sí. regia. ¡Ja! Buenísimo. Vale. No, yo te mando. Entonces, muchas gracias. Listo, bueno. Ustedes ya tienen mi número. Si lo guardaron la vez pasada. No. ¿Dónde está Yo el chat? creo que sí. Yo lo voy a copiar aquí de nuevo. Bueno, chicas, muchas gracias por su puntualidad, por su asistencia. Ahorita les subo ese material al Classroom. Y como les dije, en la próxima sesión vamos a ver color para que ya vaya tomando un poquito más de vida nuestras ilustraciones. Muchas gracias. Muy chévere. Joana, que tengan buena noche. Chao, gracias, lo mismo. Bueno, que estén muy bien. Nos vemos el lunes. Bueno. Lisbeth, ya puedes dejar de grabar. Yurani. Yura. Yura, no me escuchabas. Ay, mi internet. Ay, mierda. Cómo es gangoso. Yo hablo así.
Qué pecado conmigo si yo hablo así, qué culpa. No, deje de grabar. Yo aquí